El sábado 1 de septiembre, El Universo publicó el anuncio del secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado, de que entre miércoles y jueves de la próxima semana, es decir, esta semana, el gobierno anunciará la eliminación del subsidio del diésel industrial de una forma gradual hasta llegar al precio internacional. Está con nosotros Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Ahora, según información que nos han enviado a ustedes, la Federación de Transporte Pesado, creada en diciembre de 1971, aglutina a más de 3.500 empresas con 220.000 unidades. Y según cifras del Banco Central, la industria del transporte aporta con el 5.9% del Producto Interno Bruto. Estas unidades son el transporte de mercaderías y todas sus unidades usan diésel, y el transporte público de personas también, esa es otra federación, pero también consume diésel. Así es, don Alfredo. En efecto, como usted lo señala, existen 225.000 camiones en la economía ecuatoriana, que somos los que movilizamos productos de primera necesidad. Abastecemos la logística, tanto para el abastecimiento de materias primas como para la distribución de productos terminados. Es decir, transversalmente apoyamos las importaciones, las exportaciones y todas las actividades de comercio que son el pilar fundamental dentro de la economía ecuatoriana. Existe aproximadamente 4.300 empresas en el momento en la economía ecuatoriana que brindan este servicio. Y la idea, pues justamente es de que el sector del transporte, que es estratégico en la economía, que moviliza el arroz, el azúcar, la leche, los productos de primera necesidad, así como los productos industriales, sea un aliado estratégico en la economía y permita generar más desarrollo y competitividad. Ahora, del consumo total del diésel, ¿qué porcentaje consume el transporte pesado por tierra? ¿Cuánto el transporte marítimo? ¿Quién consume más, ustedes o la pesquería? El transporte pesado por tierra consume aproximadamente el 60%. El 25% lo consume el sector industrial y el 15% lo consumen dividido entre termoeléctricas, entre sectores que prácticamente consumen una mínima cantidad, como por ejemplo también el reprocesamiento en refinerías, etcétera. Pero el mayor impacto de consumo lo genera el transporte terrestre en aproximadamente el 60%. Y dentro de ese transporte terrestre sería un porcentaje mínimo, digamos, el que no es de transporte público o de carga, porque aquí hay pocos carros a diésel, digamos, carros privados, ¿no? Así es, en la estructura general prácticamente sería un porcentaje muy reducido porque realmente pues hay muy pocos motores a diésel. La mayoría de motores a diésel están orientados hacia el sector de generación de motores fuertes, que son los que mueven la carga, y también grandes buses que mueven pasajeros. Ahora, hay cifras del consumo de contrabando. ¿Cómo se puede evitarlo? ¿Controlando los cupos en Petroecuador a los distribuidores? Bueno, debería haber una política más radical de parte de Petroecuador y sus controles en fronteras a nivel general, a nivel nacional. Y en eso nosotros como transportistas estamos totalmente dispuestos, don Alfredo, a colaborar radicalmente. No puede ser posible que a nuestro país lo ubiquen a nivel regional en el puesto 26 de entre 32 naciones, como los países ubicados entre los más corruptos. A nivel general, a nivel mundial, prácticamente en el puesto 92 entre 130 países, según Transparencia Internacional. Son cifras alarmantes y este es un tema que tiene que combatirse, todos hemos visto con asombro cómo, por ejemplo, la Comisión Anticorrupción señala que en el país se pierden más de 35.000 millones de dólares por la corrupción en los últimos 10 años. Se tiene que investigar a dónde fueron esos recursos y generar un precedente de transparencia en el Ecuador. La focalización del subsidio, ¿qué significaría? Excluir a una minoría del consumo del diésel que no se usa para transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte marítimo, industria y energía eléctrica.
En todo país, en la economía, debe existir una focalización para afectar menos a los que menos tienen y tratar de generar un escenario de equidad para que exista justicia, para que exista una posibilidad de no ser afectados. Al nosotros transportar, don Alfredo, prácticamente los productos de primera necesidad, productos terminados, la ropa, el arroz, el azúcar, la leche, etcétera, de afectarse directamente al diésel, se afectaría directamente a la ciudadanía que consume y a la ciudadanía posiblemente más pobre. Es decir, hay una sensibilidad muy alta en el tema diésel. Los otros sectores se tiene que hacer un análisis del impacto existente, como vuelvo a insistir, pues hay otros sectores como el sector industrial, las termoeléctricas, transporte marítimo, etcétera, pero en el tema en lo que a nosotros nos corresponde como transporte terrestre de carga, consideramos que la afectación del diésel sería realmente una afectación directa a las clases populares más sensibles y más pobres de la economía ecuatoriana, que son las que consumen los productos de primera necesidad. Pero el gobierno lo que ha anunciado es su consideración para focalizar el subsidio, por ejemplo, a favor de la industria de exportación, como los camarones, la pesca. Pero en este caso, ustedes representan un volumen mucho mayor por el impacto que tendría en el costo de la vida de todos los ciudadanos la elevación de del diésel en el transporte de mercadería. Así es, el gobierno lo que ha anunciado es una focalización hacia el sector industrial, que aproximadamente consume un 25% del diésel. Ha anunciado la apertura de mesas de diálogo, pero esperamos que este diálogo realmente sea real, sincero, transparente. Usted recordará, don Alfredo, en el gobierno anterior también se convocó a un diálogo, pero fue un diálogo lamentablemente unilateral. Aquí un diálogo significa dejar posiciones personales y poner por delante el bien común del Ecuador. Un diálogo transparente, un diálogo efectivo. Y más allá de un diálogo, yo creo, don Alfredo, lo que le hace falta al país es una verdadera concertación nacional en donde todos los actores de la sociedad ecuatoriana tratemos de gestar las mejores condiciones para el desarrollo humano, para el bienestar de los ecuatorianos y para apoyar y aportar al desarrollo de la economía del país. Pero si se anuncia un diálogo, que se suponía que iba a ser largo como son todos los diálogos, pero ya el secretario de la Presidencia anuncia que esta semana, pasado mañana, van a tomar una decisión. Entonces no va a haber diálogo. Bueno, eso es importante de que hayan los canales. Todavía estamos a tiempo, yo entiendo, pues con el sector industrial. A nosotros, a los diálogos que se nos llame, don Alfredo, estamos abiertos a asistir para poder generar mayor desarrollo. Hay muchas situaciones que se dan en el país. Mire, si usted me permite, el día de hoy yo estoy aquí en Guayaquil, justamente porque aquí en Guayaquil, en los puertos, estamos teniendo un problema. Falta de diálogo, posiblemente. Por Guayaquil entran 2 millones de contenedores al año. Se ha establecido una ordenanza para trabajar 24 horas y ordenar la ciudad. Sin embargo, a raíz de esta situación, los patios de contenedores han establecido un valor de $40. Por 2 millones son 80 millones de dólares que afectarían a los transportistas ecuatorianos. Nosotros vamos a asistir hoy porque se ha interpuesto un amparo constitucional ante un juez que luego de que la viceministra, los exportadores, los importadores y los transportistas en un diálogo aparente habíamos acordado y consensuado con los patios de contenedores que se suspenda el pago de esa tasa, aplican un amparo constitucional y se deja insubsistente esa medida. Nosotros estamos muy preocupados, muy vigilantes y hoy asistiremos. Son factores en donde el diálogo lamentablemente tambalea y en donde el diálogo debería ser realmente consistente. Por eso concuerdo con usted. ¿De qué diálogo podemos hablar cuando a veces se toman medidas unilaterales y no se respeta el pensamiento de la otra parte? El diálogo siempre tiene que ser transparente, frontal y pensando en el bien común, dejando de lado las posiciones particulares o personales de ciertos sectores. Además, si va a haber un diálogo, en este momento sería un diálogo de 24 horas. ¿Cuál sería la razón? La necesidad de dinero del gobierno, que solo se la puede dar el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario le exige suprimir ese subsidio. ¿Esa sería la razón entonces? Las razones las tiene que explicar el gobierno. En lo que a nosotros nos corresponde, nosotros estamos dispuestos a asistir al diálogo que se nos convoque, pero que sea un diálogo
transparente. El transporte ecuatoriano, Alfredo, está aquí para apoyar al sector exportador, para apoyar al sector importador, para apoyar al comercio nacional, para apoyar a la industria y para colaborar en lo que tenga que colaborar con nuestras autoridades y con el Estado en forma transparente y efectiva. Los transportistas nos hemos preparado para generar un escenario de competitividad internacional. Le pedimos al Estado que nos apoyen para ser exportadores de servicios en el área andina. Estamos capacitados para llegar a toda la comunidad porque estamos estratégicamente ubicados en el corazón del área andina. Y estamos aquí para aportar al desarrollo ecuatoriano en todas las variables que nos correspondan, don Alfredo. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.